Bueno, vamos a ver hoy el concepto de casa de brujas como hecho histórico y como metáfora. Nos vamos a valer de el Malleus Maleficarum, martillo de brujas, que es el manual escrito en 1486 para la detección y el castigo de las brujas y los brujos. Primero vamos a discriminar tres acepciones de la expresión casa de brujas. En primer lugar, obviamente, el hecho histórico, que es la persecución de las supuestas brujas durante un periodo comprendido entre la Baja Edad Media y todo el Renacimiento, ya ha llegado hasta la época moderna, hasta el siglo XVIII llega este método de persecución. Vamos a tomar como punto originario la escritura de este manual, el Malleus, y la bula papal que le da validez. Antes de seguir con el análisis del hecho histórico, vamos a discriminar las otras dos acepciones que son importantes para el análisis. Estas dos acepciones son como metáfora, ¿no es cierto? La metáfora de casa de brujas se usa en primer término como proliferación, decimos en sentido de que cuando se persigue a un grupo de gente por determinadas características, se utiliza esta expresión, ¿no es cierto?, que se hace una casa de brujas, porque se empieza a ver, la gente empieza a ver estas características que pertenecen a este grupo que es perseguido en gente que no las tiene en realidad, ¿no es cierto? Esto podemos tener un ejemplo en lo que pasaba en la época de la Guerra Fría. En el bloque occidental se veían rasgos de comunismo en cualquier persona que hiciera una mínima crítica al sistema capitalista, y entonces se le acusaba de comunista, ¿no es cierto? Bueno, este es el sentido de casa de brujas como metáfora en esta primera acepción que decimos como proliferación, ¿no es cierto?, que se esparce la idea de que hay mucha más gente que pertenece a ese grupo que está siendo perseguido de la que en realidad es. Y en segundo lugar, como sustitución, es decir, cuando este grupo que está siendo perseguido en realidad no atiende a las características que se le está asignando, es decir, se inventa un estereotipo que es aceptado por la opinión pública y se empieza a perseguir o a estigmatizar a ese grupo o a cualquier persona que sea enemiga a un poder establecido, ¿no es cierto?, sea una institución o un gobierno. Entonces vamos a manejar 4 hipótesis de el hecho histórico de la casa de brujas, ¿no es cierto? ¿En qué sentido se utilizó este término? Es decir, ¿cuál era el objetivo real de la casa de brujas? Atendiendo a las acepciones que discriminamos antes, ¿no es cierto? Tanto sea la metáfora como proliferación o como sustitución. La primera hipótesis es la mística, es decir, la teoría que explica que la brujería existe en la realidad y que sus detractores creen en ella, es decir, tanto las personas que practican la brujería como los inquisidores creen en la brujería y entonces
simplemente atienden al lugar que ocupan, ¿no es cierto? El inquisidor, obviamente, siendo partícipe de una institución que desaprueba estas prácticas, las persigue. Esta primera hipótesis atiende a la primera acepción que habíamos discriminado antes, ¿no es cierto? Simplemente al hecho histórico. Bueno, hay brujas y hay una institución que las persigue y todo termina ahí. Ahora, es poco probable para nosotros porque en este mismo manual contra las brujas se hace una crítica a aquellos que niegan la existencia de las brujas, ¿no es cierto? Es decir, demuestra que en aquel tiempo había una discusión sobre la existencia de las brujas. Había mucha gente entre gente perteneciente incluso a la iglesia y gente instruida que tenía la capacidad de escribir, porque los autores citan a autores que no creen en la existencia de brujas o reprueban que se crea en ello, lo tildan de herejía. Entonces, como hay una discusión acerca de lo que es la brujería en el mismo manual, es necesario que los autores hagan todo una especie de conceptualización acerca de por qué la brujería existe. Es algo que evidentemente se tuvo que imponer a una élite culta, digamos, de aquel momento. No así al vulgo, que sí evidentemente aceptaba la existencia de las brujas. En segundo lugar tenemos la hipótesis feminista, que propone simplemente que hay un sistema patriarcal, el cual está sustentado por la subordinación de la mujer al hombre, ¿no es cierto? Entonces, la mujer aparece la mujer que es perseguida en este caso aparece como un elemento dañino para el sistema, y entonces se procede a la aniquilación o a la dominación de ese elemento. Y acá ya vemos que el concepto de la casa de brujas aparece con la segunda acepción, que es la metafórica, ¿no es cierto? Es decir, se persigue a las mujeres no por el carácter de brujas, sino porque son un elemento pernicioso para el sistema, o son elementos que tienen que estar bajo la dominación. Pero acá es ambigua la cuestión de si la brujería debe existir para que se dé esto o no. Es decir, pueden ser perseguidas por brujas porque la brujería es considerado algo que atenta contra el sistema. Es decir, puede caber también la idea de que se comparta con la primera acepción, ¿no es cierto? La acepción mística. La brujería existe, pero en este caso no se persigue por brujería, sino porque es funcional a una rebeldía del sexo femenino hacia el dominante que está encarnado en la Inquisición. Después tenemos la tercera hipótesis, que es la religiosa, que tiene que ver con ya las acusaciones que se hacen en el manual a las personas que practican la brujería. Específicamente se remarca que las brujas practicaban abortos o encomendaban a los niños nacidos al demonio, o en todo caso, si podían antes de todo eso, intentaban que la cópula no se llevara a cabo, ¿no es cierto?
Entonces vemos que hay una cuestión fundamental y que se repite, que es el tema de el infanticidio, ¿no es cierto? Y el sacrificio humano, que son luchas históricas de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y del cristianismo. Si pensamos en la figura de Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Que se dice que se sacrificó por todos, ¿no es cierto? Es la idea de que Dios se sacrifica por el ser humano para que ya no haya más sacrificios humanos, ¿no es cierto? Se pone término con el sacrificio de Cristo a la era antigua, en donde existía la práctica del sacrificio humano. Por eso es el comienzo de una nueva era, ¿no es cierto? Y por otro lado también está la figura del niño, el niño Jesús, también como salvado de esa matanza, ¿no es cierto?, que se dio de los recién nacidos, y ese niño que es salvado, ¿no es cierto? Entonces esos símbolos representan esa lucha histórica contra el sacrificio humano, contra el infanticidio, que se extiende obviamente al aborto. ¿Y por qué se recurre? En este caso diríamos que también atiende a la segunda acepción, ¿no es cierto?, la metafórica, porque acá vemos que el objetivo no es cazar brujas, sino evitar el sacrificio humano. Entonces se recurre a la metáfora. ¿Pero por qué se recurre? Es decir, ¿por qué no se ataca directamente aquello que se quiere erradicar, ¿no es cierto?, que es el sacrificio humano? Bueno, ¿y por qué se recurre a la metáfora de la bruja? Porque, como decíamos antes, la estigmatización se hace a través de un estereotipo que sea aceptado por la opinión pública. En ese momento existía todavía el infanticidio, es decir, si bien estaba arraigada la idea de el crimen contra un adulto, es decir, el asesinato era concebido como un delito popularmente, no así el infanticidio, mucho menos el aborto, es decir, eran prácticas que no eran reprobables dentro de los pueblos. Entonces el trabajo de la religión de imponer esta idea moral de la reprobación de estas prácticas implica todo un trabajo de mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces no se puede imponer de un día para el otro. Entonces acá se entiende que para la persecución se utilizara este estereotipo que estaba arraigado sí en la creencia popular. Hay que destacar que estas prácticas se dan sobre todo en el norte de Europa, sobre todo en Alemania y Francia, en lugares donde las poblaciones tenían fuertes creencias en la práctica de la brujería, y que esas creencias van a seguir incluso hasta nuestros días. No así en países como España, por ejemplo, en donde esas ideas ya no existían hace mucho tiempo. Y ahora vamos a ver después las bulas papales cómo tratan, es decir, los decretos de la Iglesia, cómo tratan este tema, y vamos a ver que ya era algo una idea de la brujería que estaba desacreditada desde hace mucho tiempo. Por eso se da esa discusión que decimos al principio en el manual. Pero sí en el pueblo, digamos en el vulgo, permanecía esa creencia en la brujería. Entonces es evidente que se utiliza ese estereotipo para la persecución religiosa. Y la cuarta hipótesis es la política. Si bien la religiosa la tratábamos como estratégica porque tiene que ver con
un modelo a largo plazo, ¿no es cierto? Es decir, con valores que tienen que ver con la religión, valores morales, ¿no es cierto? La hipótesis política decimos que es táctica porque tiene que ver con el momento específico en el que ocurre, donde hay un decrecimiento demográfico, es decir, las poblaciones disminuyen por las guerras, enfermedades, y entonces el tema de los nacimientos y de la procreación es muy importante para los gobernantes. Entonces vamos a ver en el Malleus Maleficarum que se trata continuamente este tema, ¿no es cierto? Aparecen las brujas como enemigas del crecimiento de la población, ¿no es cierto? Y no solo de la población, sino de la economía, es decir, que también la economía obviamente es un ciclo que da lugar al crecimiento de la población, ¿no es cierto? Si crece la economía va a crecer la población, y si crece la población crece la economía. Entonces aparece este estereotipo de la bruja como enemiga de tanto de la producción como de la reproducción, ¿no es cierto? Porque atacan no solo a los hombres y mujeres en el acto sexual, es decir, le impiden tener relaciones, le impiden la cópula, y esto obviamente implica que no puedan tener hijos. Además, si no pueden impedir esto, atacan a los niños en el vientre de la madre, y si no pueden hacer esto, es decir, los niños nacen de todas maneras, las brujas encomiendan a esos niños al demonio, pero además también hacen lo propio con los animales, con el ganado y con los sembradíos, ¿no es cierto? Con todo lo que es son las cosechas. Entonces atentan contra la reproducción humana y contra la producción de alimentos. Entonces acá aparece de vuelta la acepción metafórica, ¿no es cierto? Vemos que hay, como decíamos antes, un grupo, un enemigo político que tiene el poder, y como no se lo puede atacar directamente, como decíamos en la otra hipótesis, porque las prácticas que domina son no más bien las prácticas, sino los objetivos que tienen esas prácticas, no son éticamente o moralmente tan reprobables por la sociedad, sino que son conceptos que están arraigados, es decir, prácticas que son comunes, como es la práctica del aborto, o también de la anticoncepción, ¿no es cierto? Porque pensemos que la bruja está relacionada con los remedios, con distintas prácticas farmacológicas que maneja, y que le extiende a hombres y mujeres para que eviten la concepción, ¿no es cierto? Después también está relacionada con el aborto, porque generalmente las mujeres acusadas de brujería eran parteras, ¿no es cierto? Eran mujeres que se dedicaban a traer niños al mundo, pero por el contrario, si bien su trabajo era traer niños al mundo, también se dedicaban a eliminarlos, ¿no es cierto? O a abastecer a las personas de anticonceptivos. Entonces, como esas prácticas son condenadas por el poder, que es en este caso la institución de la Iglesia, se busca un estereotipo que esté acorde a la creencia popular. En ese sentido decíamos que era la hipótesis en el sentido estratégico, ¿no es cierto?, en el sentido religioso, pero en el sentido político es el mismo esquema, pero atendiendo a motivaciones
de la coyuntura de la demografía del momento, ¿no es cierto? Los problemas demográficos que había. Es decir, había baja población, era difícil que la población creciera y era necesario, entonces se reprobaban estas prácticas, y para poder eliminar a estas personas se estigmatizaban a través de un estereotipo que fuera digamos con el que estuviera de acuerdo el pueblo. Y esto como elemento de indicio o de prueba lo podemos ver la bula papal del año 1484, que deroga un decreto anterior de la Iglesia que presentaba la brujería como herejía, ¿no es cierto? Condenaba la creencia en brujerías como un acto de herejía. Era una bula del siglo X aproximadamente, es decir, hacía muchísimo tiempo que ya el tema de las brujas o de la brujería estaba clausurado para la Iglesia, ¿no es cierto? Ya se había decretado que creer en esas prácticas era una herejía. Pero aparece esta bula en 1484 que deroga la anterior y dice que sí, efectivamente la brujería existe, lo que le permite a estos dos monjes escribir este manual para poder perseguir a las brujas. Es decir, hay toda un engranaje, digamos, una maquinaria burocrática que se debe poner en funcionamiento para permitir perseguir a este grupo humano que era enemigo en ese momento de las necesidades o los intereses de la institución que detentaba el poder en ese momento. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos trasladarlo a otros momentos de la historia y pensar que puede ocurrir lo mismo. Es decir, si en este caso por motivos tácticos, como decíamos, de la coyuntura del momento, se crea este estereotipo de la bruja para perseguir a aquellos que atentaban contra el crecimiento de la población, hoy en día, por ejemplo, podemos pensar que también se crean los mismos estereotipos con motivos contrarios. Es decir, hoy en día se plantea como un problema para las instituciones o entidades que gobiernan el mundo el crecimiento de la población, el crecimiento demográfico. Entonces se pueden crear estereotipos para perseguir a aquellos que estén en contra de la disminución de la población. Y vamos a tomar un extracto de lo que es la bula papal que le da el poder a los inquisidores, a estos dos inquisidores que escriben el manual, el Malleus Maleficarum, y vamos a ver qué motivaciones tiene el Papa para firmar este decreto, ¿no es cierto?, y permitirle a estos inquisidores que comiencen la caza de brujas. Entonces vemos que dice: por cierto que en los últimos tiempos llegó a nuestros oídos la noticia de que en algunas partes de Alemania muchas personas de uno y otro sexo se abandonaron a demonios, incubos y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas, han matado niños que estaban aún en el útero materno,
lo cual también hicieron con las crías de los ganados, que arruinaron los productos de la tierra. Estos desdichados, además, acosan y atormentan a hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y animales de otras clases, con terribles dolores y penosas enfermedades, tanto internas como exteriores. Impiden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir, por lo cual los esposos no pueden conocer a sus mujeres ni éstas recibir a aquellos. Es decir, esto es lo que se supone que estaba ocurriendo en algunos condados del norte de Alemania, y marcamos acá específicamente: han matado niños que estaban aún en el útero materno, impiden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir. Es decir, estos son los supuestos hechos que había que erradicar, y entonces acá es donde se moviliza esta maquinaria que decía burocrática para permitir esta persecución. Y después tenemos un extracto del mismo manual, del Malleus Maleficarum, donde explica también cómo los delitos que cometen las brujas y los brujos. Dice: existen 7 métodos por medio de los cuales infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Tercero, eliminando los miembros destinados a este acto. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres. Sexto, provocando el aborto. Séptimo, ofreciendo los niños a los demonios. Y como decíamos, si trasladamos estos conceptos a la actualidad, tenemos que reflexionar acerca de cómo se dan los hechos hoy en día. Es decir, cómo el poder también tiene, como veíamos con la institución de la Iglesia, el poder hoy en día, más allá de dónde esté o quién sea, tiene también motivos estratégicos y tácticos. Entonces, tendríamos que pensar el tema de la supuesta superpoblación, el crecimiento o decrecimiento de la población, cómo afecta a los intereses de ese poder, ¿no es cierto? Si hoy en día se plantea como problema el crecimiento de la población, tenemos que pensar si para el poder hoy en día es necesario de manera táctica, es decir, por una cuestión coyuntural, reducir la población, ¿no es cierto? Es decir, solo porque es algo que está ocurriendo ahora, como en aquel momento decíamos, de manera táctica era necesario que la población se extendiera, que creciera, más allá de que eso coincidía también con las necesidades estratégicas de la Iglesia, ¿no es cierto?, que como valor moral tiene el crecimiento de la población, ¿no es cierto?, en su doctrina. Pero en este caso, en la actualidad, también tendríamos que estudiar si hay una concordancia, es decir, este ataque contra el crecimiento de la población es meramente coyuntural, es decir, táctico por el momento, o también hay una necesidad estratégica, la cual podría ser, por ejemplo, el tener un mayor control de la población. Es decir, una población desbordada es evidentemente incontrolable, una población más reducida puede ser controlada de mejor manera, pero eso lo podemos ver en otros videos más adelante.